Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. El tema que voy a tratar hoy es sobre las tasas equivalentes. Bueno, en los videos anteriores habíamos trabajado con tasas de interés simple, interés compuesto, descuento simple, descuento compuesto, pero en todos siempre se consideraba que estas tasas aplicaban a un periodo anual, o sea, de un año, y siempre hacíamos los ejercicios considerando solamente un año. Sin embargo, realmente no necesariamente tenemos que solo centrarnos en una periodicidad anual, sino que podemos hacerlo en distintas periodicidades. Cualquier periodicidad, las más comunes son semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, o sea, periodos más cortos que un año. También pueden haber temporalidades como de 3, 5, 10 años, o sea, periodos más grandes también, o incluso todavía más pequeños, como semanas, días, horas, minutos o segundos. Es decir, podemos siempre definir una tasa dependiendo del periodo al que nos estamos refiriendo. Y entonces, cuando usamos una tasa distinta, entonces de alguna manera tenemos que encontrar una manera de poder relacionarlas entre dos periodos distintos. Entonces, bueno, primero antes de hacer como una equivalencia, lo que tenemos que definir es lo que es una tasa efectiva. Una tasa efectiva es aquella tasa de interés real que se aplica o se gana en un periodo determinado. Aquí tenemos tres fórmulas, de alguna manera cada una representa cómo aplica una tasa de distinta periodicidad a un año en, en temporalidades diferentes. O sea, por ejemplo, para un periodo, que es justamente el periodo al que se está considerando esa tasa, tenemos pues bueno, antes de esto, vamos a considerar un interés compuesto, ¿no? Ya para todos los siguientes casos, ¿ok? Entonces, cuando nada más considerábamos un periodo, teníamos que era nada más el valor presente por uno más la tasa. Vamos a denotar como IM a esa tasa efectiva de ese periodo. Ese M realmente no es como tal un número, sino es más como o sea, siempre se especifica como el tipo de periodo, ya sea mensual, bimestral, lo que sea. Entonces, para un periodo, pues es ese simple factor uno más I. Para un año, si consideramos que ese periodo va a ser de entre años, o sea, mensual, bimestral, semestral, entonces tenemos que para un año el acumulado va a ser el valor presente por uno más i elevado a la m. Esos m periodos son tantos periodos como los que tiene un año considerando esa partición del año. Y para n años tenemos que el valor futuro es el valor presente por uno más la tasa por esos m, eh, esas m veces que se tiene que aplicar el interés en el año, más por los n años que estamos considerando. Aquí en el gráfico podemos observar que, o sea, cuando teníamos una tasa anual, solamente si considerábamos un año, solamente se iba a eh, solamente se aplicaba el factor uno más i, ¿no? Porque la tasa era anual, pero aquí como la tasa es de un periodo más corto, entonces tenemos que aplicarla varias veces y es por esto que se eleva la m o n por m, dependiendo si es un año o varios años. Y pues un ejemplo rápido, vamos a considerar un préstamo a inicios del mes de 2000 a una tasa mensual del 0,75%. Primero, ¿cuál es el monto acumulado al final del mes? Pues esto simplemente es esos 2000 por uno más el interés. Como solo estamos considerando el final del mes y es mensual, entonces solo es uno más el 0,75% elevado a la uno, porque nada más es un periodo, es un mes. Y tenemos un resultado de solamente 2015 pesos. ¿Ok? Ahora, si consideramos el monto acumulado a la mitad de año, pues aquí ya empieza a ver cómo formular ese tipo de problemas. Como tenemos una tasa mensual, entonces para llegar a mitad de año se necesitan 6 meses. Entonces necesitamos aplicar un interés compuesto 6 veces. Por lo tanto, como la tasa es mensual, tenemos que hacer la aplicación de ese interés 6 veces. Por eso se eleva a las 6, porque son 6 meses a mitad de año. Y pues igual nada más es como el interés compuesto, pero solamente es tener cuidado en cómo se consideran los periodos de tiempo, ¿no?
Entonces aquí nada más son los 2000 por uno más el 0,75% elevado a la 6 que son los 6 meses, y pues tenemos 2091,7. ¿Cuál es el monto acumulado al final del año 3? Que diga, al final del año nada más. Cuando tenemos final de año, pues aquí ya vamos a considerar esa partición completa del año. Un mes representa una doceava parte del año, entonces vamos a tener que aplicar ese interés 12 veces. Y entonces aquí tenemos que nuestra fórmula vendría siendo los 2,000 pesos por uno más 0,75, y como es final de año, pues nada más lo elevamos a la 12 y hacemos lo mismo que en el anterior, nada más resolvemos y tenemos los 2,187,61. Eh, ¿Y cuál es el monto acumulado al final de 3 años? Aquí, ahora en lugar de un año, si ya sabemos que un año tiene 12 meses, entonces 3 años, ¿cuántos meses tiene? Pues aquí lo expresamos 3 por 12 y tenemos 36 meses, ¿no? Entonces aquí solamente igual nada más elevamos uno más la tasa mensual a 36 periodos y obtenemos el resultado, que son 2,617,29. Una vez clara la idea de qué es una tasa efectiva por periodo, ahora sí vamos a ver el equivalente. Para eso tenemos involucradas dos tasas, I1 e I2. Cada una va a tener su periodicidad asociada distinta. En este caso no podemos definirla como de tal manera directa, porque las periodicidades son infinitas, ¿no? Entonces, consideramos unas dos tasas I1 e I2 y son equivalentes, y para cualquier capital y para todo tiempo t mayor que cero, ambas tasas siempre van a producir el mismo monto, ¿no? O sea, no importa si nos vamos un mes, 2 meses, un año, y no importa si invertimos solamente 1 peso, 10 pesos, lo que sea, si dos tasas son equivalentes, siempre a lo largo del tiempo van a producir el mismo monto. Por eso formalmente, matemáticamente, se denota con las funciones de acumulación. Tenemos que siempre van a ser iguales para todo tiempo t. Y entonces, ¿cómo es que encontramos esa tasa equivalente? Pues para encontrar esas tasas siempre tenemos que hacer la equivalencia entre los factores de acumulación o las funciones de acumulación, pero siempre teniendo en cuenta un mismo punto en el tiempo, o sea, un mismo periodo. Por ejemplo, para una tasa mensual y una tasa anual, vemos esta fórmula, que es uno más la tasa mensual elevado a 12 es igual a uno más la tasa anual elevado a la uno. ¿De dónde sale cada una de estas cosas? Nosotros estamos considerando en este caso un punto fijo de un año, o sea, queremos ver cuánto se acumula en un año con ambas tasas. Entonces, para la tasa anual basta con un periodo, porque es anual, solo es un año, pero para la tasa mensual tenemos que ir acumulando cada mes, entonces por eso se eleva a la 12, porque son 12 periodos. Si, por ejemplo, lo igualáramos con el capital, nótese que es como irrelevante el capital porque, o sea, hacer la equivalencia, pues, si no es cero el capital, podemos, pues, dividir entre ese mismo capital y ya nada más quedan los factores de acumulación, que son lo importante. Entonces, generalmente nada más se, se igualan en un mismo punto en el tiempo sin considerar el capital. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos para entender un poquito más esto. ¿Cuál es la tasa equivalente mensual para una tasa efectiva anual del 15%? Entonces, nuestra incógnita es la I mensual. Planteamos la fórmula como la teníamos anteriormente, ya le expliqué por qué. Y despejamos. Primero quitamos ese exponente 12. Para esto elevamos ambos lados por 1/12 o raíz doceava. Y entonces nos queda la uno más la I mensual es igual a uno más la I anual elevado a la 1/12. Pasamos ese uno restando y ya tenemos ahora sí la I mensual, nada más, y sustituimos el 15% de la I anual y ya tenemos la tasa efectiva. ¿Cómo podríamos corroborar que estas dos tasas son iguales? Partimos de la primera ecuación, o sea, de la uno más I mensual elevado a la 12 es igual a uno más I anual elevado a la uno. Cuando hacemos, o sea, cada uno lo calculamos con la tasa correspondiente, nos tenemos que llegar a lo mismo. En este caso, como es I anual elevado a la uno, podemos ver que vamos a llegar a
1.15, o sea que si hacemos 1 más 1.1715%, que es la tasa mensual, elevado a la 12, tenemos que llegar al 1.15 o 1 más 15%, que es el otro factor, el 1 más i anual, ¿ok? Ahora, otro ejemplo, ¿cuál es la tasa equivalente trimestral para una tasa efectiva mensual del 2%? En este caso ya no estamos en años. O sea, aquí quiero que vean que no necesariamente tienen que ser puras cosas anuales, sino que también puede ser entre cualquier periodo de tiempo. Entonces, en este caso, queremos la tasa equivalente trimestral para una mensual que ya está dada. Eh, Miren, por ejemplo, aquí quiero que noten esto. O sea, la primera ecuación dice 1 más i trimestral a la 4 es igual a 1 más i mensual a la 12. Esto es considerando un año, o sea, cuánto acumulan ambas tasas en un año, porque la tasa trimestral, un año tiene 4 trimestres, por eso se eleva a la 4, y mensual 12 meses, entonces consideramos un año. Sin embargo, aquí, por ejemplo, noten que matemáticamente lo podemos elevar a un tercio y nos queda que 1 más i trimestral es igual a 1 más i mensual, que fíjense que esta equivalencia ahora es, o sea, sigue siendo igual, pero en otro punto del tiempo, ahora es en 3 meses, ¿no? Si notamos, cuando avanzamos 3 meses, ya solo avanzamos un trimestre, por eso tenemos 1 más i trimestral. Y en el caso de la mensual, cuando son 3 meses, pues lo tenemos que elevar a la 3. Entonces, fíjense que ahí justo lo que quiero enseñar es que la equivalencia no necesariamente es como en un año o tienen que ser con tasas anuales, no puros años, ¿no? Sino que también pueden ser en distintos puntos del tiempo y con distintas periodicidades. Y bueno, ya aquí nada más despejamos, quitamos el uno restando, sustituimos el 2%, llegamos a que la tasa equivalente trimestral es 6.1208%. Por lo general, casi siempre lo que se hace de equivalencia es la tasa, pasar de una tasa, encontrar la tasa equivalente a una tasa anual, ¿ok? Entonces, aquí nada más rápido les pongo por lo general los periodos, las particiones de los años que más se usan, que son semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual y diario. Y es muy importante visualizar esto porque, por ejemplo, cuando m es igual a 2 es porque es semestral, no porque, o sea, no son 2 meses, vaya, o sea, no quiero que lo vean como meses o algo así, que no se confundan en eso, sino que son dos particiones del año, o sea, son dos cachos del año. Entonces, como se divide en dos el año, cada uno tiene 6 meses y por lo tanto es semestral. Para m igual a 3 eh, son 3 partes del año, entonces cada una tiene cuatro meses, por eso es cuatrimestral. M igual a 4 es trimestral, porque son 4 partes y cada una del año va a tener 3 meses. Por ejemplo, esa del 3 y el 4 llega a ser mucha confusión, porque 3 pues, puede sonar a 3 trimestral y 4 cuatrimestral, pero no es al revés. O sea, consideren que ese M es cuántas veces particiones tu año, entonces ahí tienes que ver cuántos meses tiene cada intervalo de los que estás considerando. Y bueno, entonces nada más una manera fácil de encontrar esta tasa equivalente con cualquier periodo M, considerando una tasa anual, pues tenemos la equivalencia, 1 más efectiva el enésimo periodo, por así decirlo, elevado a la M es igual a 1 más i anual, porque solo es un año, y la otra tiene M periodos. Entonces nada más aquí elevamos a la 1 entre M, despejamos el uno y ahí tenemos la ecuación. Eh, y bueno, esto de las tasas equivalentes no nada más necesariamente tiene que ser entre una tasa y otra. O sea, puede ser o sea, con un flujo que se pueda hacer a distintas tasas. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Dice, una inversión se hace a una tasa del 12% anual durante los primeros 3 años y luego a una tasa del 2% bimestral por los próximos 2 años. Si se invierten 1,000 pesos, ¿cuál es el acumulado de 5 años? Aquí en este caso no tenemos nada más una tasa para todo el periodo, que son los 5 años, sino tenemos dos tasas diferentes que se aplican en diferentes puntos del tiempo. Entonces, son los 1,000 pesos por uno más el 12% anual y como es anual, son 3 años. O sea, porque ahí dice que son 3 años, entonces se eleva a la 3. Luego, ese dinero se va a quedar en el año 3. Faltan los de los siguientes 2 años para completar los 5, pero ahí ya aplica otra tasa diferente, que es el 2%, pero es bimestral. Entonces ya no podemos nada más elevarlo a la 2 porque no es anual, sino que tenemos que hacer la conversión, o sea, saber cuántos periodos son.
como la tasa es bimestral, tenemos que hay 6 bimestres en un año y como van a ser 2 años, tenemos 2 por 6 bimestres que son igual a 12 bimestres. Y haciendo las cuentas, tenemos que llegamos a un acumulado de 1781,8. Justo aquí viene la pregunta, ¿cuál sería una tasa equivalente semestral constante aplicable a los 5 años? ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos una tasa tal que no tengamos que cambiar entre distintas tasas en distintos puntos del tiempo, como lo hicimos en el primer cálculo, sino que ahora con esa misma tasa solamente la llevemos, o sea, usemos esa misma tasa para todos los 5 años, ¿ok? Pero nos está diciendo que es semestral. Entonces, aquí cómo se encuentra la tasa equivalente. Aquí fíjense que ya es un poquito más complejo. O sea, ya no necesariamente son entre dos tasas, porque aquí ya se involucra dos tasas y que el tiempo en el que se aplican, una es en 3 años, otra en 2 años, y también tenemos dos periodicidades distintas, ¿no? Entonces aquí, pues planteamos que llegamos a, o sea, con la anterior llegamos a que son 1000 por 1 más el 12% elevado a la 3 por 1 más 2% elevado a la 2 por 6. Pero eso tiene que ser igual a que si a esos 1000 pesos los llevamos con una tasa 1 más i semestral, pero los cinco años completos, pero ¿cuántos semestres tienen 5 años? 5 por 2, que serían igual a 10 semestres. Entonces ahí nada más hacemos las cuentas. Fíjense, justo ahí se ve lo que menciona el capital. Esos 1000 de ambos lados se quitan, se divide entre 1000 y ya se eliminan. Entonces ya nada más tenemos los factores de acumulación y tenemos ahí entonces 1,12 a la 3 por 1,02 a la 12 es igual a 1 más i semestral elevado a la 10, los 10 semestres. Y ya nada más despejamos la i semestral, elevamos a la 1/10, luego restamos el 1 y tenemos entonces que esa i semestral es 5,946%. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer 1 más 5,946% elevado a la 10, que son los 10 semestres, acordémonos, eh, por los 1000 pesos, todo eso nos va a dar el mismo resultado que si hubiéramos hecho lo de la tasa anual 12% y la tasa bimestral eh, después de los 3 años, que son los 1781%. Entonces, justamente ese es el chiste de las tasas equivalentes, que a veces vamos a requerir no necesariamente considerar un periodo en el que nos dan una cierta tasa, sino queremos, por ejemplo, considerarlo a periodos distintos. Digamos, por ejemplo, por lo general, cuando se dice una inversión, se hace una inversión. Siempre, casi siempre te dicen la tasa anual, o sea, la tasa anual a la cual ya se te van a dar rendimientos o la tasa anual a la que te van a dar un préstamo. Y justamente no necesariamente tiene que ser, o sea, puede parecer una tasa muy grande, pero ya cuando la conviertes, por ejemplo, a mensual, considerando, por ejemplo, no sé, que una inversión realmente la vas a hacer en 6 meses o 3 meses o un mes incluso, ahí es importante saber la conversión porque ahí nos permite convertir la tasa al periodo que queremos y ya saber cuál es el rendimiento real que vamos a tener, darnos una idea más general y también para facilitar ciertos cálculos y cosas así.